Muy buenas tardes, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en 2018 en La Mira. Como cada semana, ya saben ustedes, estamos aquí para comentarles los hechos más sobresalientes acontecidos en este proceso electoral 2018 en Quintana Roo y a nivel nacional, pues desde nuestra perspectiva. Gracias por acompañarnos, profesor Alejandro Castillo. Gracias, Héctor. Buenas tardes, Doc. Pues Buenas aquí ya reincorporando nuevamente después de un largo regaño de 15 días. Así es, doctor, bienvenido. Muchas gracias, arquitecto, amigas, amigos. Yo estoy seguro que el programa de hoy les va a gustar mucho más que cualquier otro programa, especialmente porque la presencia del profesor Alejandro siempre hace estos programas más interesantes, le dan más sabor y además tiene mucha información que nos va a compartir. Así es. Gracias. Después de la última visita que nos hiciste, donde fijaste una postura muy dura contra tu candidata, ¿qué pasó? Porque te desapareciste y todos dijimos, creo que le regañaron. No, mis bonos se fueron hasta las 9, me cotizaste más. Te cotizaste Me más coticé caro. mucho más, ya la verdad que ya hay varios interesados en mi persona y bueno, pues hay que ver con cuál nos vamos. A ver, pero miren, ya en serio, yo quiero comentar que una de las cosas importantes es que la disciplina partidaria, la disciplina de los partidos, no significa el que yo no pueda expresar mi opinión. En cualquier partido, en cualquier institución política, uno puede estar de acuerdo o no con algunas situaciones que se den. Lo grave es lo que sucede en algunos partidos, en donde porque lo dice el líder todo el mundo se queda callado. Y eso no es justo. Si queremos abonar a la vida democrática, pues tenemos que manifestar exactamente nuestra opinión. Una cosa es la política del partido, las grandes líneas de posicionamiento político, y otra cosa ya es la opinión política personal de cada uno de los ciudadanos, que sean miembros o no del partido. Esa famosa disciplina partidista, esa famosa, como decían los periodistas, disciplina institucional, le hizo mucho daño a la democracia, le hizo mucho daño al país, porque pues era una línea a rajatabla, ¿no? Donde quien disintiera o tuviera una visión distinta, pues prácticamente era fulminado. Sí, yo creo que se confunde la institucionalidad con el servilismo y con la falta de dignidad de los líderes, porque además, y lo digo en serio, pues Alejandro representa un liderazgo y que no viene de 2 días para acá, tiene una larga historia de participación política y en un instituto político. Gracias, Doc. Yo creo que uno de los errores ha ido un término que usan mucho para efectos de control, el famoso institucionalismo, lo institucional. Nada más que a veces se confunde lo institucional con el servilismo y a veces quieren que lo institucional sea sinónimo de sumisión. Así es. Y esto no puede ser. En ningún partido político ni en ninguna organización que se preste de ser algo que se pinta de democrático, que ahora lo quieras confundir el servilismo con institución o institucional, que muchas de las veces son los términos que usamos en los sindicatos, en los partidos, en diversas organizaciones, y que ahí yo creo que muchos de los liderados se encuentran totalmente confundidos y al final de cuentas tratan de cargarle al militante, en este caso, el asunto de la pérdida o ganancia en este caso de una elección, y esto no va a poder ser así. Yo creo que cuando entras a un partido lo entras de manera voluntaria y no entras a sujetarte a las reglas no del estatuto, ¿sí? O sea, tú entras y te sujetas a las reglas del estatuto, pero ya estando dentro quieres que te sujetes a las reglas del dirigente, aunque tergiverse las reglas del estatuto, y esto no puede ser así. Así es. Justamente, y mire, yo creo que estas elecciones son muy interesantes porque hemos visto situaciones en donde los militantes manifiestan su desacuerdo con diferentes partidos políticos, llámese Morena, que los ha habido, llámese PAN, llámese PRI, y eso es lo que creo que enriquece la vida democrática de un país, el que aún cuando yo esté dentro de un partido, si debo de respetar las reglas del dirigente o la normatividad de la institución política, que como dice el profesor, de repente se confunden. A ver, estemos de acuerdo con el capricho de tal o cual dirigente. Es que esto no es así. Y por eso también han surgido tantas inconformidades. Pero es tan fácil para los grupos dirigentes, Héctor.
Es tan fácil, por eso vienen los famosos transitorios en la mayor parte de los estatutos, de las normas, de la regla sindical, llámese como se llame, donde de repente los famosos transitorios dejan un pequeño rengloncito que dice, bueno, lo que no está escrito aquí se sujetará a las reglas X de un congreso, de un consejo, de una plenaria, de una asamblea nacional o como se le llame. Y de ahí es donde se agarran los dirigentes. Y luego cuando los dirigentes están amañados y son la mayoría o te hacen la mayoría, pues es muy fácil para ellos cambiar las reglas del juego y que vayan incluso en contra del propio estatuto. Yo me acuerdo que hubo reuniones nacionales donde el PRD decíamos, o se decía a nivel nacional, que se podrían sumar con todos, menos con el PAN y con el PRI. Hace escasamente algunos añitos. Con todos, alianza con todos, menos con el PAN y con el PRI, o menos con el PRI y sus aliados. Y hoy resulta que nos revolvemos con quien sea. Es decir, el estatuto en muchos de estos casos ya son letra muerta para los partidos políticos, ya la cuestión ideológica, y cuando vemos un estatuto de cualquier partido político, la inmensa mayoría coincide, por lo regular, en los fines, en el proyecto, etcétera. Todo el mundo quiere el beneficio para México, hablan palabras más, palabras menos, ¿no? Así es. Y luego cuando establecen la regla de si eres de izquierda o de derecha, ahí es donde nos da la única diferencia. Nada más. Este es un partido que se identifica con la izquierda o con la derecha o de centro izquierda, etcétera, pero en los hechos actuamos totalmente distinto, ¿no? Así es. Y es que, a ver, esta versión centralista o piramidal de las decisiones en las que se conforman los partidos políticos, pues le ha dado al traste a la versión ciudadana, ¿no? A la versión individual de los grupos sociales, de estos grupos sociales que son con fines políticos, como son los partidos. Y la verdad es que, como tú lo mencionabas hace un ratito, se va adecuando la circunstancia. El PRD, cuando planteaba esto, seguro era cuando todavía tenía cierta presencia en el Distrito Federal y en algunas entidades, pero en la medida de que ha ido disminuyendo, ha ido decayendo la postura del PRD, pues agarra hasta la última tablita, como ahorita fue a aliarse, por ejemplo, con el Partido de Acción Nacional, que hace algunos años hubiera parecido pues implanteable, ¿no? Y ni siquiera a alguien se le hubiera ocurrido mencionar esto, porque era unir como el agua y el aceite. Ahora los vemos juntos defendiendo un proyecto que pues la mayoría de los ciudadanos no están convencidos. Sin embargo, se han sumado estas dos fuerzas, no sé hasta dónde esta presión ideológica de algunos duros del PRD que migraron a Morena, precisamente al ver la flexibilidad con que se están dando estas prácticas de que ante la sobrevivencia pues se vale todo, ¿no? Pero traemos un problema grave y de origen. Hay compañeros nuestros que se fueron a Morena, no ahorita, se fueron hace algún tiempo, 1 o 2 años, y por alguna circunstancia no fueron bien aceptados en Morena, y regresaron nuevamente al PRD. Y tan es así que se convierten en dirigentes y aparte hasta los candidatos de nuestro partido. O sea, ve la incongruencia de nuestro propio partido. Y los que estaban esperando la gran posibilidad, pues entonces quiere decir que somos un partido prácticamente sin orden. Aquí se puede hacer y deshacer sin que tenga sanción alguna. Caso contrario, hemos visto el caso del PAN, que también, bueno, pues hay sus broncas internas, pero al menos sí hemos visto que de repente actúan, a lo mejor por encargo sin él, contra determinados militantes que hacen determinadas cuestiones que según para ellos afectan a su instituto político. En el PRD no. Entonces por eso estamos como estamos. Yo siempre sostengo que el PRD es como el SIDA, no tenemos cura, hasta ahorita visible. Y a lo mejor ni lo vamos a tener, porque quién sabe cómo nos vaya en este proceso. Yo le decía la otra vez a los amigos, y creo que alguna vez lo manifestaba aquí, a lo mejor estamos asistiendo a una misa de cuerpo presente en este 2018. Así es, pues las cuestiones no pintan nada bien. En las últimas encuestas hemos visto los porcentajes que corresponden a la intención del voto por partido, y el PRD apenas le anda rascando a mantener el registro, ¿no? Arriba del 3%. Arriba del 3 y 4% anda el PRD, y bueno, pues eso sí es muy alarmante, porque era la opción famosa de izquierda que ahora ha venido a ocupar Morena, ¿no? Esta opción del sentido social, del sentido popular, del sentido de la gran mayoría de los mexicanos, y ha venido desplazando también al PRD en ese sentido de la preferencia de los electores. Que también, para mí, o sea, qué bueno que está aquí el doctor, Morena lo representa Andrés Manuel. Yo me preguntaría, ¿qué sería Morena sin Andrés Manuel? Es mi pregunta, o sea, ¿será lo mismo Morena con Andrés que sin Andrés Manuel?
Yo creo que ese es un gran dilema que tienen que resolver los propios militantes de Morena, porque esta gran fuerza no ha tenido todavía una evolución tal de institucionalidad que pudiera garantizar una estructura de manera permanente con la salida de Andrés Manuel. O sea, de ganar las elecciones Andrés Manuel sería nuevamente presidente de la República, jefe de un partido político, como en su momento lo tuvimos con el PRI, porque no se ve a alguien que lo pueda sustituir, que tenga esa imagen y esa capacidad para amalgamar a todas las fuerzas que hay dentro de Morena, ¿no? Con el PRI, con el PAN y con Morena puede suceder lo mismo. El jefe de gobierno, el gobernador, el presidente municipal, el presidente de la República, que pretenda ser también presidente de un partido o del partido X o Y. Y lamentablemente en México, que quisiéramos ver una izquierda unida, progresista, propositiva más que contestataria, es una agenda en la vida política que nos tiene con el pendiente, porque no se ha logrado. Y hoy cuando vemos cómo se desdibuja el PRD, hoy cuando vemos que actualmente Morena fue receptor de una gran cantidad de personas, unas por convencimiento, otras porque pensaron sacar raja laboral, política y tal, se han sumado una serie de personajes, de grupos, de grupúsculos, en fin, una serie de cosas, que solamente vamos a ver la realidad hasta después del 2 de julio, de qué va a quedar, quiénes van a quedar, y si se logra realmente una estructura política que es una institución que pueda mover, que pueda aglutinar y que realmente le dé cohesión, y no vaya a ser pues esas estructuras rígidas, prácticamente dictatoriales, en donde es obedecer una sola voz. Necesitamos ya espacios de discusión de la democracia en este país. Así es. Y lo digo de verdad convencido, que de la importancia de que los que se dicen, ya ni siquiera sé si se puede hablar de izquierda, porque hoy está todo tan apenas con una línea muy ligera de división entre izquierda y derecha, porque si todos queremos progreso, desarrollo, justicia social, que haya que la desigualdad sea lo menos posible, que la brecha sea, todos proponen. Si escuchamos hoy a los partidos políticos, muchos proponen cosas muy similares. Bueno, entonces esa división cada vez se hace menos visible o más obsoleta. Entonces lo que se requiere es que la gente progresista de izquierda, que ve en el gobierno, que ve en la posibilidad de incidir en este país específicamente sobre la política pública, que por lo menos acerque los ingresos de los que más ganan con los que menos ganan, pues bueno, eso es lo que hace falta. Y es lo que necesitaríamos, temas fundamentales como educación, como salud, como seguridad, que el tema de la violencia política que hoy estamos viendo aquí en nuestro país y en nuestro estado. Que precisamente ese tema es uno de los temas que vamos a abordar un poquito más a fondo en este programa, porque es el proceso electoral con mayor violencia que recientemente hemos vivido. Arriba de 100 muertos entre candidatos y funcionarios públicos, y dicen que más de 30 candidatos han fallecido precisamente por las rencillas que se están dando ahorita, por la pugna de poder, pero ya sin elementos, ¿no? Dicen que la violencia es la última instancia de la confrontación, cuando ya no hay argumentos. Cuando ya los argumentos políticos se acaban, pues recurren únicamente a la violencia, y esto, bueno, pues están metidos muchos vinculados a grupos de poder, otros al crimen organizado, en fin, hay una serie de elementos que han venido a enrarecer este escenario político de 2018, y que lamentablemente, bueno, pues hay muchas familias que han sufrido esta pérdida, pues por gente que ha querido
también participar en este proceso democrático del país. Miren, algunos lo sabemos, algunos se publican y otros no, pero hoy vivimos, y hoy leía un artículo de Mauricio Merino en donde hablaba de la violencia de pistola y la violencia de cuello blanco. Esto es, el crimen organizado, los grupos mafiosos que amenazan a X, como ha sucedido en otros estados de la República, amenazan y además agreden y hasta matan, porque son grupos delictivos. Pero también está esta otra violencia de los de cuello blanco, que por no querer perder el poder, algunos pudieran estar vinculados con esa violencia. Algunos que sabemos, como por ejemplo, porque además él lo dijo, don Cafeto, Germán Gallegos, que dijo, me retiro por las amenazas que he recibido. Sí. Él, porque tuvo la valentía y tiene el espacio para publicar eso. Pero ¿cuántos no se habrán retirado? Y es caer en especulación, pero sí, hoy suena como que es una cosa posible. Pero algunos inclusive continúan. Miguel Ramón también se ha dicho que ha recibido amenazas de muerte para que se retire a contienda, y bueno, él continúa al frente. Y cada quien sabrá hasta dónde acepta la violencia y qué tanto está dispuesto a arriesgar en eso. Tenemos hace poquito a la regidora de Isla Mujeres que fue agredida, aparentemente con balazos y tal y tal. Entonces, ya en Quintana Roo estamos viendo este tipo de situaciones que nos están amenazando, más allá de la violencia verbal, de la violencia, ese tipo de violencia que nos afecta y que quizá por ahí empieza todo. Y sí es importante poner sobre la mesa ese tema de la violencia en general, sin adjetivar qué tipo de violencia. Pero si a eso le sumamos, las redes sociales se han vuelto una catarsis de odio, de resentimiento, en donde se agreden a las personas, en donde se agreden de una manera terrible, porque sin fundamentos se dicen y se insultan sin ningún fundamento, y eso abona a que nos empecemos a ver ya no como adversarios, sino como enemigos, y que el fanatismo, se ha hablado mucho del fanatismo, de los seguidores de Andrés Manuel y que tal y tal, pero es que esto se da en todos lados, la intolerancia hacia el otro, la agresión hacia el otro porque yo soy el bueno y tú, todo lo tuyo es malo. Y esa es la parte grave de la violencia en este momento en el país, pero en especial en Quintana Roo. Así, y eso bueno, se ha trasladado y se ha visto muy claramente en las redes sociales. Cuando defendiendo a un candidato, defendiendo una postura, pues ya viene la descalificación, la agresión verbal, en fin, una serie de cuestiones que también ponen en alerta a todo el mundo, pero en especial a los que estamos metidos en la política, porque, bueno, pues sabemos que esto puede ser el camino que vaya abonando a que se genere más violencia, ¿no? Dicen que la violencia genera más violencia y empieza con un lenguaje precisamente descalificador y violento. Yo creo que este asunto de la violencia, independientemente precisamente la violencia de redes entre ciudadanos, por los partidos y por las campañas, por todo lo que está pasando, yo en lo personal creo que no es más que el cúmulo de frustración que tiene el ciudadano mexicano, el ciudadano común y corriente. O sea, quiere ver un cambio y lo viene arrastrando no de hace 6, de 12, de 18, de 20 años atrás. Y todo eso se viene acumulando y no ve hacia dónde, y ahorita encuentra la gran posibilidad. Este 2018 va a ser inédito y encuentra la gran posibilidad y le busca, pero de repente es excesivamente peligroso lo que viene después, la decepción, pues. ¿Cuántos ciudadanos, en el caso propio aquí de Quintana Roo, de hace el proceso local de hace 2 años y medio, 2 años, se llevó la concepción de que todo iba a cambiar en Quintana Roo para bien de todos los quintanarroenses? Y le metió con ganas a las campañas y salió a las calles y defendió el voto. Miles salieron a votar históricamente. Y de repente el cambio no es ni en la velocidad ni en la constancia que él lo esperaba, y de repente hay decepción.
en el caso de Quintana Roo, pero viene el 2018 con el cambio federal. Y ojo, si los ciudadanos estamos esperando que el cambio se vaya a dar de manera automática, simplemente por ganar, porque está la varita mágica, aguas. Entonces algo se tendrá que hacer para intentar aguantar lo intempestivo que puede ser el ciudadano. Yo no me quiero imaginar que pase un mes, que pasen 2, que pasen 3, que pase medio año y que no veamos nada. O sea, aguas. Porque ¿hacia dónde va a ir el ciudadano? Está buscando fugas y no las encuentra. Él quiere realidades. Ahora, la forma de expresarse ahorita son fugas, son desahogo. Para mí, en lo personal, creo que es lo que está demostrando el desahogo. Y mejor que se dé ese tipo de catarsis en estos momentos, ¿sí? Y que ojalá, y llegando el momento de la elección, no nos vayamos a ir a otro extremo. Es por ese lado. Ahora, la otra violencia, la de pistola. Yo siempre he tenido una pregunta. A ver, ¿por qué de repente en algunos estados desaparece la violencia así como de repente? Caso Nuevo León, acuérdense, hace, ¿qué les gusta? 6, 7 años atrás. Cuando entró el Bronco, fue una de sus no, banderas. un poquito antes, ¿no? O sea, algo pasaba ahí, sí. Y muertos por todos lados. Acuérdense que el casino, sala de fiestas, y que hubo 40 muertos, 50 muertos, Sí, etcétera. Incendio. Y en una mortandad por todos lados de Nuevo León. Y de repente, pues como que desapareció un poquito el asunto. Y ya, se tranquilizó. Escuchábamos hace poco que Querétaro, Guanajuato eran de las ciudades más seguras, o de los estados más seguros. Y ahorita de repente pues nos encontramos con que en Guanajuato se están matando cada rato. Sí. Entonces, como que migra este tipo de cuestiones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Qué hace que de repente se calmen las cosas? Hay grandes acuerdos, hay grandes pactos, más allá de los jefes de los cárteles. Hay quien controla a nivel gubernamental, que eso es lo que de repente no vemos, o los ciudadanos no sabemos, pero de repente hay enlaces a lo mejor entre el gobierno federal y este tipo de gente que se dedica a ello para intentar a lo mejor maniobrar y que las cosas se den de una manera más pausada. Caso Quintana Roo, ¿qué es lo que nos está pasando? El paraíso prácticamente lo tenemos en peligro como nunca, ¿sí? Y muertos ahora todos los días. Ahorita veníamos viendo de que hace rato creo hubo una balacera, creo hay 5 más, y que hace rato 2 más, total que ya llegó el día de hoy, creo a 7, y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Quintana Roo? Es verdad, están asentando surreales. Quintana Roo es un estado de mucha lana, de mucho dinero, y a lo mejor ya encontraron aquí su minita, pero ahora el problema ya no es de que antes era solamente el narcotráfico, ya se desdobló, es el narcotráfico, la trata de blancas, ¿cómo le llaman? El cobro de pisos, la cuestión hasta transportistas me dicen que hay metidos en él, o sea, todo un mundo en donde la gente de mal pues está haciendo sus negocios ilícitos. Así es. Sí, pero esto ha llegado ya a Quintana Roo. La semana pasada dábamos cuenta del representante del PRI que fue atacado a balazos y que bueno, tuvo consecuencias gravísimas. Esta semana estamos viendo que también una regidora en Isla Mujeres fue atacada. Y bueno, esto se empieza a normalizar. El problema es que la violencia se empieza a normalizar. Al principio veíamos con mucho asombro las balaceras y los muertos aquí en Cancún y en toda la zona norte, y nos alarmamos. Ya después de un año, ya como que la gente se ha ido normalizando esta violencia, ahora llegando al ámbito político, y esto es también un signo de que las cosas no están bien. Ahora, la pregunta es, ¿hay o no hay antídoto para acabar con esto? Claro que hay antídoto. A ver, yo les hacía referencia, ojalá puedan leer el artículo de Mauricio Merino, en donde dice que las ambiciones en este momento, que quizás sea la cúspide, las ambiciones en las campañas políticas están predominando sobre las ilusiones. Y en donde se ha asesinado al mayor número en lo local, porque además des en cuenta que es en lo local, candidatos a presidentes municipales, regidoras o diputados locales. Y esa ambición es lo que nos tiene así. Lo que decía usted, profesor, ¿y por qué pasa eso? ¿Será acaso que hay acuerdos subterráneos de ambiciones y deseos de poder, que de propuesta y ahora sí de la ilusión de que podemos tener un México mejor, un país mejor, una ciudad mejor? Esas ambiciones
que hoy, ¿cuál es la guerra del lodo hoy día? ¿Cuál de los candidatos ha pecado más en la avaricia y en la visión? Que no, si no sé quién tiene 80 millones, unas bodegas de no sé cuándo, que yo soy muy puro y casto y ante todo mi hombre, lo excepcional hoy es lo que se halaga y se alaba y se pondera en la vida pública, en un político, la honradez, cuando eso debería ser la norma. Así es. Pero aquel famoso aberrante dicho, no me que no me den, que me pongan en donde haya, eso hoy día lo seguimos escuchando. Y esto solo podrá cambiar cuando los ciudadanos, ahora sí, los ciudadanos también switchemos. Yo voy a repetir lo que dije la vez pasada. En una caminata, profe, no nos acompañó usted, pero un señor que tenía muy limpia la puerta de su casa, muy limpia, y dice, yo tengo así este pedazo limpio y muy limpio, porque considero que la colonia es mi casa, y como considero que es mi casa, me gusta que esté limpio este espacio. Y en la medida en que los ciudadanos nos apropiemos también de la vida pública y política, también más lo vamos a hacer, pero este predominio de las ambiciones de poder y de dinero, que es lo que permea hoy en muchísimos candidatos y candidatas, es lo que nos tiene así. ¿Y cómo se puede explicar que de repente haya mucha violencia, que de repente, acaso son de generación espontánea? Y el ciudadano de a pie, el ciudadano sigue padeciendo esa violencia local en la colonia, de asaltos, de robos a casas habitación, y no para. Y no para y no ha parado, a pesar de que los últimos, por ejemplo, en este sexenio de Peña Nieto, se le metieron muchos recursos a seguridad pública, a implementar estos nuevos sistemas de justicia, el nuevo sistema de mando único, en fin, estuvieron experimentando con diferentes fórmulas y no les ha funcionado nada. Ahora en el Estado, estamos hablando de si hay alguna medicina para esta enfermedad que es la violencia. Pues la medicina ahorita nos está costando muy cara, porque ya nos dijeron que nos va a costar 2.900 millones de pesos. Además, porque eso se va a invertir en seguridad para Quintana Roo. Vamos a ver si la medicina es efectiva o nos sale de verdad. No va a ser efectiva, Héctor, no va a ser efectiva. A ver, ¿cómo queremos combatir la violencia si quienes están al frente de los cuerpos policíacos son los mismos de siempre? Son los mismos funcionarios. Los de ayer te los hacen funcionarios hoy. Yo no sé si traigan las mismas mañas o hayan tenido un trabajo excelente en lo anterior, pero yo me pregunto, ¿será que no haya otra gente como para que ocupe esos cargos? Y el mismo que estaba en Bacalar lo mandan a Cozumel y de Cozumel lo llevan a Carrillo Puerto. Y digo, no hay más gente en este estado que le ponga un poquito de inteligencia, de idea. No hay experiencias de otros estados que se puedan aplicar en Quintana Roo. O traemos de otro lado si somos incapaces de hacer algo nuestro, algo propio. Ya se trajeron gentes de otros estados. Acuérdense que el Viviano. Desde Viviano, que trajo Borges. Y lo que resultó. Sí, pero bueno, algo debe de estar pasando en esto, porque tal parece que hago como que hago. Y al final no hago nada. Pues algo sucede en este tipo de cuestiones, o sea, o me van a salir como lo que alguien me decía de la obra pública, ¿no? Oye, ¿por qué haces obra pública? La programas para 20 años y nada más te dura 1, porque la obra pública es lo que más deja. Y ahorita tal pareciera que la violencia es lo que más deja. Porque este asunto de los programas, antes de que se generara la violencia en Quintana Roo, ya se estaban invirtiendo mucha lana y muchos millones de pesos aquí en el estado para prevención de la violencia, y finalmente ¿en qué terminó? O sea, que aquí hay 20 millones para prevención de la violencia y resulta que, lo que les decía en alguna ocasión, se iba en 800,000 pesos para un exfutbolista profesional que vino a dar 2 o 3 clínicas con 200 jóvenes. Se iba 800,000. No, el asunto de la violencia también es una cuestión de educación, es una cuestión de familia, y hay que erradicarla desde la familia. Y hasta hoy no conocemos ni un proyecto educativo ni de gobierno que empiece a desarraigar la violencia desde la familia. No hay. Así es. Y nadie se preocupa y no lo hemos escuchado. Recuerdo un proyecto que se llamaba Escuelas de Paz o Escuelas por la Paz, algo así, que hace ya mucho tiempo, muchos años.
Pero quizás es el punto de partida, y aunque, como bien dice el profe, todos queremos ver resultados inmediatos, no es tan así para poder modificar todo un sistema. Y no quiero ser más papista que el Papa, pero el tema es que este sistema de intereses, de cuello blanco y de no tan blanco, es lo que nos tiene así, porque ya hay un entramado tan intenso que uno le mueve aquí y resulta que se encuentra lo mismo del otro lado. Sí. Y los intereses van más allá de los partidos políticos. Sí. Yo aspiro de verdad en que el triunfo de Andrés Manuel por lo menos quiebre parte de ese entramado, pero eso solo va a poder ser con la participación ciudadana. Tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí en Quintana Roo ya hay un sistema que todavía no acaba de que todavía no acaba de cuajar. Un sistema enormemente caro. ¿Quién evalúa? ¿Quién mide? Los resultados, insisto, no pueden ser inmediatos, pero ¿dónde están? Y eso sería muy bueno, Héctor, que sentara usted o que invitara para que expliquen cuáles son los avances. ¿Y con qué se come? ¿Y con qué se come? Pues precisamente creo que el día 8 fue el último día para registrar la propuesta de el encargado que va a coordinar los trabajos de anticorrupción en el Estado. Pero si va a ser como siempre el compadre de mi compadre, es que ese es el gran problema. Y el problema es que ese vicio ya lo vimos en esta administración. En un principio, cuando empiezan a nombrar al auditor y a todos ellos, ya se está repitiendo ese mismo fenómeno. Entonces, pues pueden ser nuevos organismos, como este anticorrupción, pero bajo los mismos vicios. Y eso pues nos garantiza únicamente un fracaso total. Y el problema, Doc, que se puede venir es, por ejemplo, caso de educación, cada 6 años tenemos, en lugar de tener un proyecto educativo longevo que nos permita realmente que sea evaluado de 20 a 25 años, que es lo que dice mínimo una generación para que suba, cada 6 años quien llega le mete mano e impone su sello personal. A lo mejor su esposa le dijo, es que eso no sirve y muévele así, y pues hace lo que la esposa dice. Ese es el gran problema de la cuestión educativa, nunca lo vas a evaluar, y entonces todo el mundo se prepara para 6 años. Ahorita en el caso del magisterio, ya estamos, ¿y qué vendrá con López Obrador? ¿Qué vamos a ver en los cursos de inducción ahorita de agosto? ¿Qué cambio se le va a hacer a la cuestión educativa? Ya estamos predispuestos. Si de repente, otro de los errores que pueden cometer, y lo voy a decir con todo respeto, la tentación que tienen los gobernantes de que tan pronto lleguen depende del color que lleguen, y todos los edificios se pintan exactamente del mismo color. Y las escuelas. Y las escuelas del mismo color. No, que sea un color institucional, que no depende de ningún partido, es el color institucional para todas las escuelas a nivel nacional, que nadie llegue que le quiera cambiar. O sea, ese tipo de cuestiones, si lo primero que vamos a hacer es cambiar los edificios nacionales de las dependencias federales del color del nuevo gobernante, pues va a ser un grave error. En lugar de meter, ¿y cuánto cuesta el cambio de imagen institucional? De repente yo me he espantado con algunos costos que han dado por ahí, que digo, Chihuahua, ¿tanto costó pintar tal edificio? Rotular los carros con la nueva imagen institucional, digo, y si te espantas. Digo, de repente, lo que hemos visto, nos interesa más cambiar de inmediato la imagen institucional de vehículos, edificios y todo, que estar pensando en hacer o rehacer las calles que están deshechas, por ejemplo. O sea, yo creo que ese paradigma se tiene que cambiar. Yo creo que quien llegue, sea quien sea, tal pareciera que va a ser López Obrador, ya yo creo que esto nadie lo para, ojalá y se tenga esa sapiencia, y que sus asesores a nivel nacional o la gente que realmente a él le pueda hacer caso, pues que hombre, ojalá y se ubique realmente en una realidad. Yo leía a algunos compañeros, muchachitos jóvenes, esta semana platicando y entre guasa y guasa, nomás imaginémonos el asunto, algunos decían, pues es que yo sí voy a estudiar porque me van a becar. Algunos que no estaban estudiando, que estaban en Majahual trabajando de, ¿cómo se llama? La cuestión pesquera. No, ahora voy a estudiar porque me van a dar mi beca. Ya pegó el asunto. Ahora viene el cumplimiento. Pero esto me recuerda al programa Prospera, en sus orígenes. Cuando inició Prospera, de que ningún niño se quede sin estudiar y vamos a darles una beca.
La beca sigue ahí. El gran problema hoy es que hoy tenemos niños y padres de familia que no les interesa ni prosperar. Ya no van a la escuela. ¿Por qué? No, profe, eso no tiene, para nosotros no. Pero no, ni por la beca van. Entonces esto es una serie de fenómenos que yo creo que la autoridad sí necesita hacer estudios más profundos y de cómo ir pegando realmente en cosas que realmente le funcionen a la sociedad, al ciudadano. Usted dijo algo muy claro hace rato, Doc. ¿Qué es lo que quiere el ciudadano al final de cuentas? Que el cambio de gobierno se vea reflejado en su ingreso. Una mejoría de vida. Es lo que esperamos todos los mexicanos. Pero eso es una primera instancia y lo tienen de inmediato. Porque hay diferentes fases del cambio. El cambio de fondo no se puede dar de manera inmediata. Obvio. Precisamente porque tienes que remover una serie de estructuras y que, bueno, todo gobernante quiere demostrar que está siendo eficiente, que está haciendo cambios y buscan también medidas de maquillaje. Hay que también reconocerlo. Algunos empiezan con lo más fácil, que es la presión institucional, como lo planteabas, mientras se van dando estos cambios estructurales. Yo no sé, estos cambios que requiere el país deben ser cambios pero enormes. Y los mexicanos no sé si estamos preparados para entender este procedimiento, este proceso de transformación de las instituciones y de la sociedad, porque hay un binomio ahí entre sociedad y gobierno que genera que propicia la corrupción, que no vamos a poder erradicar en el corto plazo. Yo estoy absolutamente convencido de que no solo en México, en todo, mucho de lo que sucede en la vida pública y política depende de las virtudes del príncipe, como diría aquel amigo. Y si quienes llegan con más vicios que virtudes, volvemos a lo mismo. Yo estoy convencido que hay personas decentes, honestas en la vida pública, en la administración, pero se enfrentan a todo un sistema, a un engranaje. Y miren, nada más por poner un ejemplo, porque el espíritu con el que se creó el Seguro Popular, que lo creó Julio Frank, un hombre muy, muy reconocido a nivel mundial, era precisamente evitar el empobrecimiento por gastos de bolsillo de los usuarios del servicio, de los enfermos. Y hay un presupuesto para muchas cosas, entre esos que si no tiene el medicamento la institución, los subrogue, y hay presupuestos establecidos. ¿Y qué pasó con eso? ¿Y por qué ya no es así? Empezó, y hay un presupuesto para cada rubro. Bueno, yo voy a hablar de Veracruz, que es el paradigma de lo que no debe de hacerse. Bueno, el gobernador empieza a meter la mano de este muchacho Duarte al presupuesto, en el colmo de las aberraciones, que eso es indigno y habría que tipificar eso como un delito de lesa humanidad, que le pongan a un niño medicamentos, agua en lugar de los medicamentos oncológicos, en fin. Ese es el extremo. Y vuelvo al tema de las virtudes y de las ambiciones desmedidas, de la avaricia. Si quien llega le vale un cacahuate todo eso, cuando el dinero está ahí, caballeros, el dinero está ahí, y sí coincido con López Obrador, con que se administre honestamente el presupuesto, se pueden hacer muchísimas cosas. Seguramente no se va a resolver todo, porque aquí tiene que ver también el ciudadano, pero sí se puede hacer muchísimo más. Y les comento el tema del Seguro Popular porque fue público, obvio, notorio lo que se dijo de Veracruz, pero también por propia experiencia, de que sí se pueden hacer las cosas. Yo he ido, sí, regresando a los candidatos, de repente y como que lo que hemos visto de campaña, sus propuestas, yo al menos no he escuchado de ninguno de los 5 candidatos, sí, son 5, ¿no? 4. Pues hay 3 alianzas y un 4. independiente. No he escuchado de ninguno la palabra auditoría. A ninguno, que diga, vamos a auditar las dependencias del sector salud, vamos a depender la Secretaría de Educación, vamos a auditar, porque yo le aseguro que se han convertido en muchas aberraciones como la que usted acaba de comentar, el caso de Veracruz, y hay muchísimas más. Y digo,
Y los que se han llevado los dineros todavía están vivos, pueden ser culpables, pueden ser enjuiciados incluso, pueden ser metidos a la cárcel, etcétera. ¿Y por qué no revisarlos? Hoy veía el caso de nosotros aquí, la Secretaría de Educación, aquí a nivel local, el famoso programa de Escuelas al 100. Como maestro, a mí me interesaría que Andrés Manuel o quien ganara auditara el programa de Escuelas al 100. Porque es una lana que supuestamente lo da la iniciativa privada y que se le va a regresar a la iniciativa privada y que los gobiernos estatales en su momento, según lo que he leído, lo aprobaron porque era lana fresca que entraba a los gobiernos estatales para hacer uso de ellos. Y estamos hablando de en el caso de que te agarró como 1.600 millones de pesos, algo así, y que cuando ves el tipo de obra que se hizo en las escuelas, está al triple o cuádruple el costo lo que se hizo en las escuelas. Una escuela donde se le aplica 800, 1 millón de pesos, que se le hagan 30, 50, 200 metros de piso, una impermeabilizada y reparación de baños, 1 millón de pesos, dice, Chihuahua, ¿esto de dónde? Pero hoy es pavoroso el ver con bombos y platillos cómo se dice que el estado de Quintana Roo es el segundo lugar en la aplicación de los recursos. Esa parte preocupa. Cuando los maestros sabemos a que nos aplicamos este programa, y hay quejas ahorita por todos lados de que el programa está mal aplicado. Pero hace un momento fue en la Secretaría de Educación. Me sorprendió ver en las escuelas de tiempo completo a compañeros directores que tienen comedor, que se le da alimentos a los niños. Ahora resulta que el recurso de escuelas de tiempo completo para alimentos se lo están dando cada 8 días, doctor. ¿Cada 8 días? Cada 8 días, cuando se les da cada mes. Digo, cada 8 días tiene que venir el director, la responsable de la escuela, del comedor de tiempo completo, y hacer su gasto y una serie de cuestiones. Pero si ese dinero está ahí y es para las escuelas de tiempo completo, yo me pregunto, ¿qué se hizo con estos recursos? ¿Qué se ha hecho con los recursos de tiempo completo? A mí me gustaría que alguno de los presidenciables le metiera mano a eso. Hay que hacerle auditoría a los recursos federales, porque dejarlo en limpio, borrón y cuenta nueva, pues bueno, es lo más cómodo de repente para algunos, pues entonces quiere decir que estás tapando a los que se fueron. Yo le aseguro de que hay mucha gente que se puede ir y que todavía alcanza a sacarse por barbaridades que ha hecho con los presupuestos públicos. Tenemos el caso aquí documentado por la autoridad local de Zagarpa, donde hay perdidos miles y miles de millones de pesos. Hasta hoy no se ha vuelto a comentar nada. Nadie dice esta boca es mía, y hay miles de campesinos atorados por ese problema que firmaron por 100, por 200 mil, está documentado. A ver, ese dinero, ¿qué va a pasar con él? Entonces ahí sí nos gustaría, ojalá y en este último debate, creo es mañana, que alguno de los candidatos dijera, oye, pues sí le vamos a entrar a auditoría a las dependencias donde verdaderamente este asunto está todo. Profe, hemos hablado ¿Sí? pero el tema de los cambios de fondo y de forma. Yo sé que los de fondo tardan un poco más, No, obvio. pero las formas, vemos que se repiten, se matizan y demás, y eso lo vamos a seguir viendo en tanto no haya realmente nuevos liderazgos en donde haya una profunda convicción de lo que es el servicio público. Y ni modo, aunque no querramos, y que además sea gente virtuosa, porque tal parece que los que vienen tienen las mismas defectos. ¿Y el defecto cuál es? La ambición desmedida. ¿Cómo es posible que habiendo tanta evidencia de muchas cosas no se tomen decisiones para poder imputar a quien haya que señalar? Y eso lo vemos sistemáticamente, cíclicamente. De allá la importancia de la participación de los ciudadanos, porque nos quejamos y decimos, pero si aquel es un raterazo, pero ¿sabes por qué está allá? Porque tú no participas. ¿Sí? Así es. Y porque cuando te metes a la vida pública, lo que decíamos hace rato, te van a mentar la madre, te van a decir no sé qué, te van a inventar no sé cuándo, porque esto es así. Y lo que estamos viendo en estas campañas, cómo se levantan falsedades y cómo además se van multiplicando. Y eso no todo el mundo lo aguanta. Así Entonces, es. a ver, tú ciudadano, pon tu parte. No estés replicando ni estés haciendo catarsis de odio y de violencia en donde no tienes que hacerla. Pero bueno, y lo mejor es la denuncia y actuar como ciudadano, tomar Pero la papel. denuncia, el problema es la denuncia ante quién. Sí. Que esa es la otra. O sea, no la hay otra autoridad bronca. que ponga orden. Sí. Ese es el gran Y aún con problema. las evidencias. O sea, los ciudadanos, ¿por qué no denuncian? Porque no confían en la autoridad que va a poner orden. Pues es que es el momento.
mi señor Arqui. En el caso de las cuestiones políticas, bueno, sabemos que la opción inmediata es la urna. Sí. Pero el problema es que después de la urna hay muy pocos mecanismos de participación social. Y no voy a hacer comerciales pero ni difusión, pero para eso están las organizaciones como nosotros, como ahora, que organicen a los ciudadanos y conduzcan. Esa es la importancia de la participación social organizada. Y bueno, vamos a ya casi a terminar, pero yo no quisiera que termináramos sin abordar el tema de la llegada de Andrés Manuel el día de mañana, del miércoles, que va a llegar a Quintana Roo, y mañana que tenemos también... ¿No es mañana? No, llega el miércoles y mañana tenemos el debate aquí en la península, en Yucatán. Son temas interesantísimos los que vienen, o sea, en la península vamos a tener una semana, por lo menos media semana muy intensa. Pues sí, el miércoles 13 llega Andrés Manuel, va a estar en la Explanada de la Bandera, está calculado que... ¿Y a quién sube? ¿A Manuel Valencia o Hernán Pastrana? Yo creo que ese tema está muy claro, y qué bueno que hace el comentario, porque solo puede subir quien está en el mismo partido. Andrés Manuel fue postulado por Morena, pertenece al partido Morena. Hernán Pastrana fue postulado por Morena y pertenece al partido Morena. El PES decidió retirarse porque consideró que tenía las canicas suficientes, pero hablando de las presidencias municipales en Quintana Roo, pero resulta que no tiene suficientes canicas y entonces dice, oye, pues necesito de Morena, porque hablar de Andrés Manuel es hablar de Morena. Pero oye, ¿me quieres o no me quieres? Defínete. Y entonces, quien va a estar allá es Hernán Pastrana, que es el único candidato de la coalición PT Morena para la presidencia municipal de Otompe Blanco. Va a estar allá, va a estar en la palestra junto a Andrés Manuel, junto seguramente a los candidatos a senadores y a diputados. ¿No será que don Hernán se solidarice con Valencia y diga, no subo tampoco para estar iguales? No, yo, en primer lugar... Bueno, hay una resolución por parte del Instituto Electoral, que comentábamos antes de entrar a cámaras, donde, como una medida cautelar, le piden que no utilice la imagen de López Obrador para hacer campaña. En ese marco se inscribe la llegada de Andrés Manuel. Absolutamente no. Absolutamente no. ¿Cómo viene la resolución? Bueno, no es una resolución, es una medida cautelar que habla de propaganda específica. Tema número 1. Propaganda específica. Este papelito. La imagen. Es decir, los promocionales, no los actos de campaña. El acto de campaña, ese sería hasta anticonstitucional que dos miembros del mismo partido no puedan convivir. Okay. Eso sería hasta coartar mis libertades políticas. Entonces, va a estar allá don Hernán Pastrana con Andrés Manuel y habrá alguna que otra sorpresa muy agradable para los chetumaleños en especial. ¿Algún artista que nos mande en Televisa a esta visita? Bueno, no, pero como ustedes saben, hay una enorme cantidad... ¿Kalimba? Kalimba va a salir. Bueno, eso yo creo que se la mandará algún candidato de la oposición. Un calimbazo el día de... Un calimbazo el día, pues dice una sorpresa, pero, un calimbazo. Pero como ustedes saben, cierra Andrés Manuel su campaña en el Azteca. Y hay una enorme cantidad de artistas que espontánea, voluntaria. ¿De manera voluntaria no va a tener costo? No va a tener costo. Pero el IFE sí lo va a contabilizar. Bueno, ustedes saben que el IFE contabiliza... el INE contabiliza todo. Y cada vez se vuelve más complicado. A algunos les contabiliza más que otros, porque hoy vemos propagandas y espectaculares de algún candidato por todo el municipio, y resulta que... no está contabilizado. Da gusto ver que el Estadio Azteca ya sea del pueblo, ya no sea de la mafia del poder. Así es. Bueno, justamente ese es el tema, profe. Cómo se van convirtiendo... Como hay milagros. Como hay milagros. Digo, ¿cómo se llamaba este rey de Roma que se convirtió al cristianismo? Hubo un rey, un jefe romano, emperador romano que se convirtió al cristianismo. Entonces digo, todo puede suceder. Bueno, ¿no? lo que comentamos, se ha arrimado tanta gente a Morena que después del 2 de julio, además lo dice Andrés Manuel, a ver, amigos del PRD, del PAN y del PRI, vengan, súmense, voten por Morena. Y después del 2 de julio regresen a donde quieran. Ya me sirvieron y luego vayan a hacer. Claro, ya, pero pues acérquense, son bienvenidos. Y después ya ustedes decidan.
pero en este momento la opción ya sabemos cuál es. No, pero sí vale la pena, ojalá el ciudadano que nos está viendo y que nunca ha probado, pruébelo. Este 1 de julio lo puede probar. Bueno, Y ya después, si no le gusta, a partir del 2, pues ya lo puede pasar. Ya se puede pasar. Así es. Y bueno, amigos, les recomendamos también que no se pierdan mañana el tercer y último debate presidencial, que vamos a tener la oportunidad de que los aspirantes a sentarse en la silla presidencial de nuestro país, pues contrasten sus propuestas, en especial sobre el tema de educación, que es el que se espera que saque pues más chispas el día de mañana. Mira, yo en ese debate sí no me lo voy a poder poner al mundo. Yo esperamos de que sean distintos puntos, que haya puntos que no se han tocado por antes de Manuel, distintos incluso a los que tuvo en el estado de Oaxaca. Esperemos que sí nos dé sorpresas agradables. A mí me gustaría escuchar del próximo presidente de México, porque hay que decirlo así de repente, escuchar que el secretario de Educación no lo va a nombrar él, que lo va a nombrar el Congreso con una gente que conozca de educación, que ha estado en el aula, que realmente venga a fortalecer esto. Nombrar que los exámenes, hombre, se van a calificar de manera inmediata, por ejemplo, para los maestros, que la educación inicial será una iniciativa de ley donde sea obligatoria, donde tantas cosas que hay por educación que nadie las ha tocado y que va a auditar a la Secretaría de Educación. Eso sería súper importante para nosotros. Aquí en Quintana Roo tenemos casi 20 años con unas mendigas computadoras, son 5,000 equipos que no se han entregado desde el 2001, un acuerdo firmado con Joaquín Hendrix. Hasta hoy sigue en Banamex casi 50 millones de pesos para 5,000 equipos, para 5,000 maestros. Ese tipo de cuestiones me gustaría escucharlo. El Bester Gordillo no está en el bote por todos los miles y miles de millones de pesos que manejó, que le dio la SEP. Está en el bote porque resulta que manejó mal las cuentas de sus sindicatos. Increíble, ¿no? Pues esos son uno de los temas que vamos a esperar ver mañana en el debate allá en Yucatán, precisamente en esta hermosa zona del país. Y bueno, los temas van a ser económicos y van a ser de educación, así que bueno, los invitamos a que no se pierdan el debate el día de mañana. Nosotros por nuestra parte nos despedimos. Muchas gracias, amigas, amigos de Facebook, de Zona Bit y en La Mira 2018. Les invitamos a que nos acompañen el próximo lunes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes y lo dijimos anteriormente. No lo ha aprobado, pruébelo el 1 de julio y después usted decidirá. Así es, amigos, gracias por haber estado con nosotros aquí en 2018 en La Mira. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora.